sacrificaron los corderos y empezaron a orar, empezaron a alabar y no pasaba nada. Empezaban a gritar. Llegó un momento que comenzaron a saltar y es más, empezaron a cortar, no pasaba nada. Y Elías de lejos les miraba y en un momento ya en tono de burla Elías les dice que tal vez el Dios de ellos estaba descansando, que tal vez necesitaban gritar más fuerte porque no los escuchaba, o que tal vez estaba ocupado haciendo otras cosas. Y Elías le dice, acérquense. Elías preparó, pidió que alrededor del holocausto hagan un pozo y pongan agua. Dice la palabra de Dios que él solamente oró y le dijo a Dios que descienda fuego, que Dios pueda demostrar su gloria. Y en ese momento, en ese instante, dice que descendió fuego del cielo y quemó todo el holocausto. Todo lo que estos 450 profetas habían hecho durante horas, habían saltado, gritado, danzaban. Él solamente oró con fe y Dios respondió. Y ahí podemos ver la historia de que Elías, después de esto, mandó a que agarren a todos estos profetas y que los maten. Eran todos profetas paganos. Y cuando Acab vio esto, dice la palabra de Dios que él fue a Jezabel. Acab era el rey, Jezabel era su esposa, pero ella era la que gobernaba. Ella era la que tomaba las decisiones, porque dice la palabra de Dios que ella era una reina malvada. Acab también, pero mediante ella, él comenzó a adorar dioses paganos. Dice la palabra de Dios que leímos que Acab le llevó este comunicado a Jezabel y le dijo, ¿viste lo que hizo el profeta Elías? Mató a todos nuestros profetas y ella se enojó y mandó un mensajero diciendo que si en menos de 24 horas ella no encontraba a Elías, amenazando de que lo iba a matar. Y podemos ver que Elías, siendo un profeta de fuego, siendo un profeta de oración, de que había hecho tantas cosas maravillosas mediante Dios, en ese momento tuvo miedo. En ese momento dice la palabra de Dios que él se asustó y que él huyó. Y yo creo que muchos, en alguna oportunidad de la vida, nos hemos encontrado de esta manera. Muchas veces Dios nos bendice, muchas veces Dios nos prospera. Y llega el momento en la vida que tenemos que afrontar algún problema, alguna situación, y nos olvidamos de todo lo que Dios hizo con nosotros, y llega el miedo, llega el temor. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros podamos confiar de que así como Él estuvo en los momentos buenos con nosotros, en los momentos malos también va a estar. Amén. Y yo quiero compartirle a ustedes algunos puntos que nos enseña este capítulo. Como decía el título, del desierto al propósito de Dios. Quiero que podamos leer el versículo 3, que dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. El punto número 1 es, no huyas de los problemas porque Dios está contigo. Amén. No huyas de tus problemas porque Dios está contigo. Y como leíamos, Elías se olvidó de todo lo que Dios había hecho a través de él. Siendo un profeta de fuego, siendo un profeta que oraba, Dios respondía. Él oró para que no llueva, no llovió. Él oró para que descienda fuego del cielo, descendió fuego del cielo. Después dice la palabra que él volvió a orar por lluvia y volvió a llover. Pero en este momento él se olvidó de todo lo que Dios había hecho.
de todas las bendiciones, de todas las victorias que Dios le había dado. Y tuvo miedo. Y el miedo es el peor enemigo del hombre. Cuando nosotros tenemos miedos, nosotros nos olvidamos de que hay un Dios todopoderoso que nos puede dar la salida. Cuando nosotros tenemos miedos, empezamos a desanimarnos y ya creemos que no hay salida a los problemas que nosotros constantemente estamos pasando. Pero la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31, dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dios está con cada uno de nosotros. Necesitamos siempre confiar de que Él está con nosotros, hermanos. Él mandó a su Hijo que viniese a esta tierra para que pagase el precio para que nosotros hoy tengamos la libertad de servir. Cristo fue golpeado, fue azotado, fue burlado. La palabra de Dios dice que lo escupieron, que le arrancaron sus barbas, que pusieron una corona de espinos sobre su cabeza, pero su amor era tan grande que él aún así guardó silencio. Él se entregó por cada uno de nosotros, pero no para que nosotros tengamos miedo, sino para que nosotros podamos creer que cuando Él murió en la cruz, Él ya nos dio la victoria. Cuando Cristo murió en la cruz, nosotros ya hemos recibido la victoria. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Nosotros somos vencedores para afrontar todos los problemas. Jezabel lo amenazó, envió un mensajero diciendo que lo iba a matar. Pero si usted lee la historia de Elías, ustedes pueden ver que su ministerio arrancó como un ministerio de fuego y terminó como un ministerio de fuego, porque la palabra de Dios dice que él fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Amén. Él no murió. ¿Y qué nos enseña esto? Que todas las amenazas que el enemigo ha hecho contra tu vida, contra tu familia, nunca se van a cumplir. Amén. Todo lo que ella amenazó a Elías no se cumplió, porque ella dijo que lo iba a matar, pero Dios lo arrebató. Dios no permitió de que se cumpla lo que ella tanto quería. Y lo mismo pasa con nosotros. No debemos temer. Necesitamos confiar de que Dios tiene el control y el dominio de todas las cosas. Necesitamos entender de que Dios está con nosotros y no hay nada que el enemigo nos pueda hacer. Cuando Cristo murió en la cruz, el enemigo quedó bajo nuestros pies. Amén. Entonces, hermanos, no hay nada que el enemigo pueda amenazarnos. Él puede decir lo que quiere de nosotros. Él puede hablar de nuestra familia, de nuestra vida personal, pero eso no se va a cumplir porque Dios está con nosotros. Y Dios es más fuerte que el enemigo. Amén. Salmos capítulo 56, versículo 3. El Señor conoce tus miedos y tus debilidades. Y dice este salmo: en el día que temo, yo en ti confío. Amén. También el Salmos 34, versículo 4, nos dice, Salmos 34, versículo 4, busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Amén. Y qué lindas promesas de parte de Dios de que Él nos dice que si nosotros lo buscamos cuando tenemos miedo, Él nos va a librar de todos nuestros temores. Amén. Yo no sé cuáles son tus miedos. Sé que muchas personas hoy en día tienen tanto miedo. Tienen miedo a morir, tienen miedo a las enfermedades, que tal vez tienen un dolor en el pecho y por miedo no quieren ir al médico. Y creen de que se va a solucionar, pero el miedo no es bueno. El miedo es el peor enemigo del hombre.
Y la palabra de Dios dice, en el día que yo tengo miedo, yo en ti confío. Amén. El Señor es el que nos libra de todos nuestros temores. Y yo no sé qué miedo usted tiene, pero necesita confiar en Dios para que Él quite todo temor y para que usted pueda salir en victoria. Amén. Es necesario entregarle nuestros miedos al Señor y descansar en Él. Dice el Salmos 37, el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Encomendar significa entregar todo a Dios. Entregarle mis anhelos, entregarle mis proyectos, entregarle mi familia, entregarle mis preocupaciones, mis ansiedades, mi desánimo, mi tristeza, entregarle mis miedos. Confiar en Él y Él hará. Amén. Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Amén. Punto número 2. Dice el punto número 2. Cuando tus fuerzas terminan, el plan de Dios continúa. Amén. El versículo 4 de Primera de Reyes, capítulo 19, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él caminó durante un día, y yo me imagino lo que él iba pensando durante ese trayecto, durante ese camino, sabiendo de que él había recibido amenazas de una reina tan malvada de esa época. Y ya cansado, de su boca salieron estas palabras, quítame la vida, Señor. Él ya no sabía qué hacer. Y dicen los estudiosos de la palabra de Dios, los teólogos, que Elías había entrado en un proceso de depresión. Él ya lo único que quería era morirse. Y cuando una persona se encuentra en un estado depresivo, ya su mente está nublada, ya no tiene pensamientos buenos. Cuando una persona cae en depresión, lo único que quiere es morirse. ¿Y cuántas personas que se encuentran depresivas se han quitado la vida? Podemos ver personas famosas, exitosas, que han triunfado en la fama, personas que tienen dinero, que tienen un hogar que tanto soñaban, que tienen los autos de última gama, pero no son felices. Personas que tienen todo, pero están en depresión. Porque estas personas se han olvidado de que hay un Dios que quita esa depresión. Amén. Hay un Dios que puede transformar nuestra vida, que puede cambiarnos, y que cuando nosotros ya no tenemos fuerzas para seguir, Él se encarga. Cuando nosotros ya no podemos más y queremos desistir, es ahí cuando Él comienza a actuar. El Señor le dijo a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La palabra de Dios quiere decir que cuando nosotros somos débiles, entonces nosotros somos fuertes, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Cuando nosotros ya no tenemos fuerza, el Señor se encarga de fortalecernos, de levantarnos. Y podemos ver diferentes profetas de Dios, que así como Elías, también se encontraban en lo mismo. Según Números, capítulo 11, versículo 15, podemos encontrar a Moisés, que él dijo, te ruego que me quites la vida. Después tenemos Jeremías, capítulo 20, versículo 14, con un profundo cansancio en el alma,
Él dijo, maldito el día en que nací. Y eran profetas que eran usados por Dios, que cuando se encontraban en un momento difícil se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Después Job, capítulo 3, versículo 11, él dijo, ¿por qué no morí yo en la matriz? Hay planes que nosotros tenemos en nuestra vida que no se cumplen porque Dios tiene planes mayores para nosotros. Tal vez nosotros queremos desanimarnos, queremos desistir y ya no queremos continuar más, pero Dios tiene otros planes con nosotros. La palabra de Dios dice que sus planes son más grandes que los nuestros. Amén. Y qué bueno es saber eso, hermanos, porque cuando nosotros ya no podemos más y nosotros queremos desistir, el Señor comienza a obrar en nuestra vida y nos empieza a recordar de que sus planes son más grandes, de que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Y cuántas personas se encuentran hoy en esta situación como Elías, sentado debajo de un árbol, que ya no quieren seguir más, que ya no saben qué hacer con los problemas que hay en su casa, en su familia, con sus hijos o su matrimonio? Personas que tal vez han tenido problemas en el trabajo o en su economía y ya no saben qué hacer. Y muchas veces deciden la parte fácil de quitarse la vida. Y esa no es una opción. No necesitamos, no hay que desanimarse. Nosotros necesitamos confiar en Dios. Amén. Necesitamos aferrarnos a Dios. Hermanos, hay momentos en que ya no va a haber fuerzas para seguir. Hay momentos de que nadie va a comprender lo que nosotros estamos viviendo, pero Dios sí, porque Él conoce todas las cosas, porque Él ve todo. Él nos creó a su imagen. Nosotros somos hijos suyos. Nosotros le pertenecemos a Él. Él sabe por lo que nosotros estamos pasando. Él sabe el dolor que nosotros estamos afrontando porque a través de Jesucristo, Él pasó dolor. Jesucristo pasó burlas, abandono, traición. Y aún así, Él seguía firme porque Él confiaba en el Padre. Y eso nos deja una enseñanza a nosotros de que necesitamos seguir los pasos de Jesucristo. Así como Él caminó en esta tierra, pasó por tantas cosas malas, pero aún así Él seguía firme confiando en el Señor. Amén. Necesitamos, hermanos, seguir confiando en Dios porque Él tiene el control de todo. Cuando nosotros no tenemos fuerzas, Él se va a encargar de renovar nuestra fuerza. Proverbios, capítulo 16, versículo 1. Proverbios 16, 1 dice, nosotros podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Amén. Nuestros planes tal vez pueden ser de ya, no quiero seguir más, quiero desistir a esto. Pero la respuesta correcta, la última palabra, viene de Dios. Amén. Y estas son promesas para que nosotros podamos aferrarnos de que Dios siempre tiene la última palabra. Él nos va a dar la salida. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, a punto de cruzar el Mar Rojo, se encontraron con el mar. A la derecha y a la izquierda no había nada donde ellos podían huir. Atrás venía el faraón con todo su ejército. Y el pueblo, en vez de confiar en todo lo que Dios había hecho, empezó a murmurar y le empezó a decir a Moisés, nos sacaste de Egipto para venir a morir en el desierto. Sí, en Egipto nosotros éramos esclavos, teníamos que trabajar, pero teníamos casa, teníamos comida, teníamos donde descansar. Y ahora nos trajiste al desierto, enfrente de un mar donde no tenemos salida.
Y ese era el plan que ellos ya tenían en la cabeza, de que ya no había salida a esa situación, pero Dios tenía la última palabra. Dios abrió ese mar, el pueblo cruzó y salió en victoria. Amén. Hermanos, nuestros planes no son como los de Dios. Dios es perfecto, Dios es santo y 3 veces santo. Él siempre va a tener la última palabra a la situación que nosotros tengamos que vivir en esta vida. Dios siempre va a tener la última respuesta. Aquellas oraciones que venimos durante años clamando, intercediendo y no vemos respuesta, no se desanime. Dios tiene la última respuesta. Él tiene la última palabra. Amén. Y si usted confía y si usted sigue firme y no se desanima, el Señor lo va a recompensar. Amén. Cuando leemos Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor nos deja una promesa en esta palabra. Dice, venid a mí todos, no algunos, no pocos. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Que podamos agarrarnos, aferrarnos de esta promesa, de que cuando estamos cansados, sabemos dónde vamos a encontrar descanso, en los brazos del Señor. Cuando estamos desanimados, sabemos a dónde podemos correr, a los brazos del Señor. Amén. Punto número 3, versículos 5 y 6 de Primera de Reyes, capítulo 19. Punto número 3 dice, Dios desea socorrernos. Versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. 2 veces Elías se durmió. Esto quiere decir que él ya estaba agotado, cansado físicamente y espiritualmente. Él había caminado durante un día entero. Se acostó a descansar y Dios mandó un ángel que traiga comida para él. Ya capítulos anteriores el Señor lo sustentaba a través de cuervos que traían comida, le traían carne. Esta vez Dios usó un ángel para que lo siga alimentando. Aun cuando nosotros estamos agotados físicamente y espiritualmente, el Señor quiere socorrernos. Amén. La segunda vez, el Señor nuevamente mandó otro ángel y le volvió a despertar para que Él siga comiendo y se siga fortaleciendo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, de que nosotros nos fortalezcamos en su palabra. Porque cuando nosotros estamos afrontando diferentes problemas en nuestra vida, cuando estamos atravesando batallas, conflictos, empieza el desánimo, porque nosotros no vemos una respuesta, no estamos viendo una salida. Y nos empezamos a desanimar y ya entramos en un ambiente de tristeza, de angustia, de aflicción. Pero el Señor quiere que nosotros nos sigamos fortaleciéndose en su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, encontramos tantas promesas para nuestra vida. Cuando nosotros meditamos y escudriñamos las Escrituras, cuando estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar siempre un versículo que nos da la salida a los problemas que estamos atravesando. Amén. La palabra del Señor dice en el Salmos 46, Jehová es mi amparo y mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Amén. El Señor es tu refugio, Él es tu fortaleza.
Él es el que te va a dar la fuerza para que usted pueda vencer cuando usted está cansado. Amén. Isaías, el capítulo 40, el versículo 29, un versículo que muchos conocemos. Isaías 40, versículo 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Amén. Y qué bendición es saber de que Dios se preocupa por nosotros. Ahí está una promesa para tu vida. Usted que se encuentra cansado, que se encuentra agotado, aférrese de esta palabra. Él da esfuerzo al cansado. Y si ya no tiene fuerzas, Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Amén. El Señor desea ayudarnos. Él desea socorrernos en nuestros momentos difíciles. Porque hay momentos en la vida de que ya no podemos con nuestras fuerzas. Hay momentos y problemas que ya no vamos a poder solucionar con nuestro entendimiento, con nuestra sabiduría o con nuestras fuerzas. Hay problemas que necesitamos entregarlo al Señor. Para los que estuvieron el sábado pasado, podemos ver que el rey Ezequías, hablamos de este rey, que él había recibido también una carta de amenaza de parte del rey de Asiria. Y él en ningún momento tuvo miedo, así como Elías. Él lo que hizo fue, abrió las cartas, la leyó y la presentó delante de Dios. Porque hay cartas que nosotros necesitamos entregárselo a Dios. Hay problemas que ya no se trata con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Dios. La palabra de Dios dice: yo voy a pelear sus batallas y ustedes van a estar tranquilos. Amén. El Señor tiene la solución para ayudarnos a salir en victoria, en triunfo y para poder recibir las bendiciones del cielo que Él ha preparado para nosotros. Amén. Que podamos, hermanos, reconocer de que hay cosas que ya no se tratan de nosotros, sino ya va más allá de lo sobrenatural. Hay cosas que ya solamente Dios puede solucionar. Hay cosas que ya nosotros, por más que hagamos lo imposible, no lo vamos a lograr, porque solamente Dios tiene la salida. Amén. Y por último, hermanos, el versículo 7. Punto número 4, el desierto no es tu final. Largo camino te resta. Dice el versículo 7 de Primera de Reyes, capítulo 19. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. En esta vida no todo está perdido. Aún no se terminó, por más de que usted esté pasando una lucha y un momento difícil, todavía no se terminó. La palabra de Dios dice: levántate y camina, porque el largo camino te resta. ¿Qué quiere decir esto con nosotros? Que aún Dios tiene un propósito que cumplir en nuestra vida. No es tiempo de desanimarnos, no es tiempo de querer tirar la toalla. Eso es lo que el enemigo quiere que hagamos, porque él sabe que en las manos de Dios nosotros somos instrumentos útiles en sus manos. Y no es tiempo, hermanos, de querer abandonar los caminos del Señor. Son difíciles. Lo dijo Jesús: en el mundo tendrán aflicciones. Él no dijo que la vida cristiana iba a ser fácil. Él no dijo que nosotros íbamos a vivir una vida llena de bendiciones, sin problemas, sin luchas. Él dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, confíen, porque yo he vencido al mundo. Amén. Nosotros creemos en un Dios que mandó a su Hijo a esta tierra para que pueda vencer a este mundo de pecado. Y el Señor nos rescató de ese mundo y hoy Él nos dice: levántate, porque largo camino te resta.
Hoy es tiempo de seguir firmes en los caminos de Dios. No es tiempo de querer abandonar. Por más difícil que sea el problema, hermano, que usted está transitando, por más difícil que sea esa aflicción que usted viene cargando durante mucho tiempo, no es tiempo de desanimarse, no es tiempo de abandonar. Dios quiere que usted continúe, que usted siga. Cuando usted sigue leyendo la historia de Elías, el Señor le dijo que él tenía que ungir a Eliseo, que este iba a ser el sucesor de Elías. Nosotros somos ejemplos para los demás. Papá, mamá, usted es ejemplo para sus hijos. Si usted abandona, su hijo también va a querer desistir. Pero si usted sigue firme, su hijo va a seguir sus pasos y va a seguir su ejemplo. Se trata de que usted siga por más difícil que sea el camino. Amén. Necesitamos seguir firmes en los caminos de Dios. Él está con nosotros y dice su palabra que Él nunca nos va a desamparar. Él siempre va a guiar nuestros pasos. Él va al frente abriendo caminos. Él va quitando todos los obstáculos que el enemigo va poniendo para que nosotros podamos desistir. Pero nosotros no le vamos a dar el gusto al enemigo. Nosotros vamos a seguir firmes porque Dios está con nosotros y ¿quién contra nosotros? Amén. El Señor nos va a sacar en victoria. Pase lo que pase, crea y confíe de que Dios lo va a sacar en victoria. Amén. Les invito, hermanos, a que se puedan colocar de pie, que podamos orar en esta noche y que podamos confiar en que aún nos queda un largo camino por transitar, porque Dios tiene un gran propósito con nosotros. Con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito por el cual aún tiene que cumplirse. No es tiempo de bajar los brazos. Dios te va a dar la fuerza para que a partir de hoy usted pueda afrontar sus problemas con otra mirada, con una mirada de fe, con una mirada de confianza, de seguridad y de ánimo. Amén. Bendito Padre Celestial, amado Señor Dios.